Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD de Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Programa de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Hoy, queridos televidentes, seguimos reconociendo a hombres y mujeres, líderes colombianos, que se destacan por ese liderazgo en la construcción de desarrollo, de paz en nuestro país y son ejemplo para la sociedad en su actuar público y personal. Nuestro invitado de hoy nació en Bogotá, es físico, científico, muy reconocido, ha sido parte de toda la construcción de política pública en ciencia, tecnología e innovación en Colombia, ha ocupado importantes cargos en los que se ha enfocado en promover la actividad científica y tecnológica del país, además de siempre tener el interés por esta formación de niños y jóvenes en vocaciones científicas, lo que lo han llevado a materializar proyectos tan importantes como el Centro Internacional de Física, el desarrollo de Expociencia para Colombia y, por supuesto, Maloca, uno de los escenarios más épicos de la ciencia en nuestro país. Por ahora los invito a conocer el perfil de nuestro grandioso invitado. Eduardo Posada Flores es un reconocido físico e investigador bogotano, hijo de Roberto e Isabel. A los 8 años, descubrió su interés por la ciencia gracias a los libros de Julio Verne que le obsequiaba su padre. Es así que al terminar bachillerato en el Colegio Andino, Eduardo viajó a Suiza, a la Universidad de Lausana, en donde obtuvo los títulos de físico y doctor en ciencias. Allí inició su carrera profesional en el Instituto de Física Experimental y conoció a Monique, su esposa, con la que conformó un hermoso hogar junto con sus hijos Andrés, Juan y Miguel. Después de 14 años, regresó a Colombia y se vinculó como director del Grupo de Física Técnica del Laboratorio de Investigaciones de la Federación Nacional de Cafeteros y como docente en la Universidad Nacional. Durante su carrera, ha ocupado importantes cargos en los que ha promovido la actividad científica y tecnológica del país, materializando proyectos como el Centro Internacional de Física y Maloca. Eduardo es conocido como el padre de las políticas en ciencia, tecnología e innovación en Colombia por promover la legislación en esta materia. También es presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia y miembro de la Misión de Sabios desde la Comisión de Energía Sostenible. Es por esto que la UNAD reconoce a Eduardo Posada Flores como uno de los líderes más importantes del país, merecedor de nuestra mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia en el escenario de la construcción de la era posconflicto. Doctor Eduardo Posada Flores, bienvenido a este programa de UNAD de Educación y Desarrollo, Mención de Honor, como presidente de la Asociación Colombiana de el Avance en la Ciencia, de la Física, un gran prohombre. Nos alegra muchísimo que esté con nosotros. No, mil gracias, rector. De verdad que es un placer, muy grato estar hoy en la UNAD con ustedes. Y bueno, yo conozco la UNAD casi desde que nació, de manera que para mí pues sigue siendo una casa. Así es. Lo mismo que la amistad del rector. Muchas gracias a ti, doctor Eduardo. Vamos a hacer un recorrido breve por tu vida, por esa niñez. Sabemos que naciste en Bogotá, tu papá Roberto, tu mamá Isabel, y indudablemente esos primeros años de estudio en el Colegio Andino. Sabemos también que te encantaba leer a Julio Verne y que ese libro de La Isla Misteriosa tuvo efectos muy importantes en ti. Bastante. Quisiera que nos hicieras un recorrido de esa etapa de la vida donde se forjan el carácter, la ilusión por las cosas, e indudablemente también nos hablaras un poquito de, además de tus papás, de Manuel Laverde, una persona que influyó muchísimo contigo. Sin duda. Desde las tendencias científicas, el observatorio, en fin. Hablemos un poquito de esa época. No, pues muy grato recordar esos tiempos. Y pues realmente mis papás nunca fueron científicos. Pero papá, de todos modos, si bien su tema eran los negocios, la finca raíz y otras cosas,
realmente sí se interesaba por la ciencia y la astronomía. Y ahí es donde empata Manuel Laverde, que Manuel Laverde era un astrónomo aficionado colombiano, pero que fue un precursor de la astronomía en nuestro país. Y él fue ahijado de Flammarion, el famoso astrónomo francés. Manuel nació en Francia y pasó una buena parte de su infancia allá. Y ahí fue que se hizo pues gran amigo de la astronomía. Y yo lo recuerdo como una especie de brujo que tenía una casa en la calle 16, arribita en la séptima, muy cerca del Museo del Oro. Y en esa casa había una cantidad de cosas interesantes que a mí me encantaban, porque papá pues me llevaba con cierta frecuencia a visitar a Manuel. Claro, sí, ellos eran amigos y medio parientes, yo no sé bien cómo era la cosa. Pero Manuel tenía una casa que era muy buena, tenía como 4 pisos. Y él había construido, entre otras cosas, un ascensor. Vea. Entonces uno Para la época timbraba, algo muy extraño. Claro, en una casa. Uno timbraba abajo y la puerta se abría automáticamente. Todo eso lo había hecho él. Y había un ascensor pues que subía por lo menos y se sacudía un poquito ascendiendo. Pero finalmente uno llegaba allá arriba y tenía que subir un piso más para ir al observatorio. Y él había construido una cúpula giratoria y un telescopio que en esa época fue el más grande que había en Colombia. Él había traído la óptica de Francia y tenía por lo menos 20-25 centímetros de diámetro. Era una cosa seria. Y él había metido motores para moverlo y para hacer seguimiento de las estrellas y todo eso. Entonces a mí me fascinaba ir allá. Y él tenía un taller de mecánica ahí mismo y él fabricaba todo, ¿no? Él tenía una cierta fortuna, deduzco, porque no trabajaba mucho, que digamos, sino que se dedicaba a sus hobbies, principalmente la mecánica y la astronomía. Y uno en ese telescopio podía observar la Luna, podía observar Marte, Venus, etcétera, con muy buen éxito. Y en esas inquietudes de la niñez, Julio Verne también, ¿cómo te marca? Porque, digamos, papá era, pues, yo creo con esa influencia que tuvo también en su infancia en algún momento, pues le gustaban mucho los libros de Julio Verne. Y me compraba, cuando no los tenía, ediciones para niños de Julio Verne, o más tarde, pues los originales, ediciones antiguas, pues traducidas al español. Y ahí fue que empecé, pues, un poquito a aficionarme en serio al tema. Y hay un libro que tú lo dijiste hace un momento, el de La Isla Misteriosa, que me encantó porque el protagonista es un ingeniero gringo. Y un grupo de jóvenes que se escapan de una fortaleza que estaba sitiada durante la Guerra de Secesión y aterrizan en una isla desierta. Y lo interesante de todo eso es que solamente con el conocimiento del ingeniero Smith, porque aterrizan en esa isla, se escaparon en un globo, logran sobrevivir. Y no tenían prácticamente nada. Y solo con el conocimiento del ingeniero Smith reconstruyeron el mundo de la época. Así es. Fueron capaces de construir un telégrafo, de hacer pilas, de hacer un motor eléctrico, de todo lo imaginable. Y entre otras cosas, algo que me llamó a mí mucho la atención es que para poder hacer un hogar adecuado, una casa suficientemente grande, desarrollaron un explosivo muy conocido, que es la nitroglicerina. Y ahí en ese libro estaba la receta para hacer la nitroglicerina. Y yo, pues en esa época, mis papás pues no sabía muy bien qué diablos hacía yo. El hecho es que me dieron alguna plata y fui y compré en una droguería todo lo necesario para fabricar nitroglicerina. Porque venta libre, totalmente. En ese momento no había ningún tipo de restricción de nada. No podía comprar lo que quisiera. De hecho, los ingredientes son más o menos triviales.
Y yo mezclé todo eso y todavía no sé por qué no funcionó. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Porque yo, pues lo primero que hice, mezclé todo eso y eché unas gotas sobre un ladrillo y le pegué un martillazo. Si eso hubiera funcionado, hoy no estaríamos. No estaríamos aquí conversando. Pero bueno, eso... Ese es un sí, buen punto yo de- tenía una especie de laboratorio y hacía un poco de bestialidades, hacía bombas de humo, y más por el lado de la química, ¿no? Vea, Pero demasiado después sí, inquieto. después me aficioné a la electricidad también. Bueno, Y entonces seguí por ese camino más bien. de eso vamos a seguir hablando más adelante, queridos televidentes. Es una vida apasionante, como se dan cuenta del doctor Eduardo Posada Flores. Vamos a ir a unos mensajes institucionales. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad. Ya regresamos. Canal UNAD, TV en red. Seguimos con una educación y desarrollo y en la grata compañía del doctor Eduardo Posada Flores. Bueno, se graduó usted de bachiller del Colegio Andino. Acaba de contar toda esa fabulosa vivencia de la niñez, pero toman la decisión de irse del país, de irse a Suiza. Sí, Y allí estudia en la Universidad de Lausana. cierto. ¿Cómo fue toda esa transición? Porque además allí inicialmente arranca usted con la formación de la ingeniería eléctrica. Sí, de hecho yo pues sí, me aficioné a la física sin duda durante el bachillerato y toda esa Ajá. historia. Tuve muy buenos profesores, el famoso Konder, Matlen, que Vea. realmente pues Konder después se volvió el profesor de universidad en Alemania, etcétera. Y pues sí me aficioné bastante a la física, pero pues yo no veía muchas posibilidades de hacer física en Colombia, porque no había ninguna carrera en ese momento todavía que estuviera formalizada. Entonces se presentó la oportunidad de ir a Suiza. Yo tenía un primo segundo que estaba allá estudiando y me fui con un gran amigo de colegio, Julio Torres, que nos graduamos Sí, sí. juntos y que también, curioso, tenía un primo allá en Suiza, en la misma ciudad, en Lausanne. Y Julio se fue a estudiar medicina y yo dije, pues lo más parecido a la física es la ingeniería eléctrica y es como más realista para un país como Colombia. Entonces me fui a estudiar ingeniería. Y por el camino, cuando ya iba a arrancar la universidad, ya había hecho un preuniversitario, porque las matemáticas de todos modos estaban más adelante allá que aquí. Y ya estaba a punto de ingresar a la Escuela Politécnica, cuando me encontré con un amigo argentino que había conocido en ese preuniversitario y le pregunté, ¿y usted finalmente qué vas a hacer? Y él me dijo, no, yo voy a entrar a física. Yo le dije, no me diga. Y por casualidad tenía el programa de física con él. Me lo mostró y yo dije, no, definitivamente esto es mi cuento, que además me pareció muy interesante porque eran tan solo 16 horas por semana. Entonces me pareció que había mucho tiempo libre para hacer. Eso pensaba. Entonces me inscribí en la universidad y pues me quedé porque... Claro. Y después haces un doctorado en física. Sí, claro, yo hice la carrera completa en física experimental, ¿no? Digamos, porque en física hay físicos teóricos y físicos experimentales. Y pues ellos, realmente los físicos experimentales hacemos aparatos. Y los otros hacen teorías, como Einstein, por ejemplo. Entonces somos complementarios, obviamente, pero las técnicas, los métodos de trabajo son muy distintos. Entonces yo estudié física experimental y me metí finalmente, pues hice el trabajo de diploma, la maestría, digamos. Después me metí a hacer un doctorado. Me ofrecieron la posibilidad de tener un puesto allá que me pagaban bien para hacer el doctorado y me quedé. ¿Allí es donde conoces a Mónica? Claro, a Mónica la conocí desde el comienzo, desde que empezamos la universidad prácticamente. Yo estaba estudiando matemáticas y de hecho todavía enseña matemáticas aquí en la Universidad de los Andes. Sí.
Y pues ella me recuerda, porque teníamos cursos de física y de matemáticas comunes, y ella me recuerda que una vez me pasaron allá adelante, porque en Suiza y en Alemania hay una tradición de hacer experimentos durante las clases. Ajá. Y el profesor mi profesor de física general, muy buen amigo después, tenía un preparador muy hábil que hacía experimentos sensacionales. Y una vez me pasó allá y me sentó en un banquito para hacer demostraciones muy clásicas sobre la conservación del momento cinético. Y ahí fue que Mónica estaba por ahí, entonces nos hicimos amigos. Y bueno, Y terminó. para toda la vida. Claro. Pues ella nos contó cómo se conocieron y cómo usted la conquistó. Los invito, televidentes, a que veamos este video. Nos conocimos en Suiza, en la Universidad de Lausana. Él vino a estudiar física y yo estudiaba matemáticas. Entonces, como éramos pocos en las dos carreras, teníamos muchos cursos juntos. Y a esta época no había ninguna fémina que estudiaba matemáticas o ciencia, entonces teníamos también cursos en la Escuela Politécnica de Lausana y estaba la única hembra con 250 hombres, más o menos. Y cuando él llegó, tenía su bachillerato del Colegio Andino, pero estaba un poquito desnivelado, ¿no?, respecto al bachillerato suizo. Entonces se me acercó para pedirme ayuda en matemáticas. Me empezó a contar de Colombia y yo no tenía ni la menor idea. Era una época donde nadie hablaba de Colombia. Cuando me habló que venía de Colombia, pensé a la Columbia Británica, en Canadá, ¿no? Y que era un poquito diferente de los suizos, muy cachaco, ¿no? Entonces, me gustó y, bueno, era como todo un caballero, ¿no? Entonces me invitaba a comer, me ofrecía rosas y cosas así. Entonces, pero nos hicimos más que todo buenos amigos. ¿Ah? Bueno, pues no solamente obtuviste los grandes títulos académicos, sino la mujer de tu vida. Pues claro, ahí está. Viene esa historia de construir familia. Vuelves a Colombia. Claro. Y tomas decisiones importantes. Supimos que tuviste una propuesta en MIT para ir a estudiar allá. Bueno, no fue directamente en MIT, o no, sí, yo tenía la posibilidad de hacer un postdoc en MIT. Exactamente. Me acuerdo, sí, claro, donde Bruce Montgomery. Pero finalmente, pues yo estaba más o menos encarrilado en Suiza. Ya tenía 3 hijos, Ajá. 3 varones que nacieron en corto tiempo. Y realmente, pues yo sí estaba más o menos resignado a quedarme. O no resignado, porque Suiza es un país muy agradable. Claro. Donde uno puede vivir muy bien. De manera que yo estaba decidido casi a quedarme. Cuando surgió la posibilidad de venir a trabajar en un tema que me parecía muy interesante, muy novedoso, que era el del café. Y en ese momento se estaba construyendo en Bogotá, en la Federación de Cafeteros, se estaba montando un laboratorio. Ese es un tema que vamos a ver un poquito más adelante, pero me interesa que conozcamos un testimonio de tus hijos, de 2 de ellos, de 2 de los 3. Juan y Miguel han querido participar en este programa y nos cuentan algunas anécdotas que vivieron cuando eran pequeños. Mi papá siempre, desde que yo tengo memoria, mi papá siempre lo he percibido como una persona supremamente dinámica, con muchísima energía y con algo que lo caracteriza, que es su gran optimismo. Eso es algo que yo creo que nos ha transmitido a toda nuestra familia y que nos ha ayudado, pues, entre otras cosas, a ser lo que somos ahora.
Algunas de las cosas que recuerdo cuando era muy chiquito, que era cuando mi papá estaba haciendo el doctorado y que me gustaba mucho, era ir a visitar los laboratorios de física que tenían en Suiza. Y pues para mí era como deslumbrante ese sitio, y eso es incluso algo que llegó a influenciarme como adulto, porque yo mismo terminé metiéndome en un laboratorio como el que estamos ahora y terminé enfocando mi carrera hacia las ciencias, al igual que mi papá y mi mamá, que también es matemática. Eduardo Posada como papá es una persona muy amorosa, es una persona muy pendiente de los demás, está muy pendiente de su familia, a pesar de todo su trabajo. Él es una persona supremamente ocupada, pero siempre está pendiente de nosotros. Es una persona que siempre se preocupa por cómo estamos, cómo vivimos. Es una persona supremamente amorosa. Recuerdo una vez que en un viaje que hicimos en carro a Medellín, nosotros nos pinchamos como 10 veces. Pero siempre, digamos, nunca hubo como ese desespero. Nosotros siempre nos tomábamos las cosas con mucha calma, y mi papá siempre nos decía que tranquilos, que todo en la vida se resuelve, que no nos preocupáramos. Entonces siempre fue como una persona siempre lo aconsejaba a uno bien, y digamos, en ese viaje nos tomamos las cosas con mucha calma, nos demoramos una cantidad, me acuerdo, pero fue un viaje muy tranquilo. Íbamos en 2 Renault 4 y todos se pincharon. Y todos se pincharon. Todas las llantas. Por ahora vamos a ir a unos mensajes institucionales. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro canal UNAD en YouTube, en donde también pueden revivir las diferentes emisiones de UNAD Educación y Desarrollo. Ya regresamos. Canal UNAD, TV en red. Seguimos con UNAD Educación y Desarrollo, en compañía del doctor Eduardo Posada Flores. Bueno, nos estabas contando la experiencia al regreso al frente del laboratorio de investigaciones de la Federación Nacional de Cafeteros. ¿Cómo fue eso? Yo no era el director era Marco Quijano. Ajá. Es un químico colombiano, sí, muy ilustre, muy ilustre, que hoy pues se dedicó al vino. Tiene todos sus viñedos en Punta Larga, en Boyacá. Él fue el fundador del laboratorio. Ya. Y era el director en ese entonces. Yo entré como director de lo que llamábamos el grupo de física técnica. Y mi trabajo principal era ir a la fábrica de café liofilizado de Chinchiná, donde pues que acababa de arrancar. Y la idea era que yo les ayudara a los ingenieros de la planta en lo posible, porque pues el proceso requiere bastante física. Claro. Requiere técnicas de alto vacío, de bajas temperaturas, temas pues que yo conocía. Claro. Entonces para mí fue una experiencia única, porque aprendí a conocer lo que era una industria por dentro y una industria en Colombia, que es particular. En potencial desarrollo, todas las técnicas Sí, estaba recién montada, la había montado Pablo Toro, pero pues Pablo entregó la planta, que fue toda diseño de él, de colombianos, equipos importados, pero después la planta pues tuvo ciertas dificultades en arrancar, porque no había expertos en el tema, ninguno, yo tampoco, para nada. Pero hubo un equipo muy bueno que se generó, unos ingenieros muy competentes, que si bien no eran expertos en café, pero aprendieron. Y le dieron gran prestigio. Y hoy en día la planta es la más grande del mundo en café liofilizado bajo un mismo techo. Pero lo más interesante es que la planta ha tenido 2 ensanches, y en el último ensanche prácticamente todos los equipos importantes fueron fabricados en Colombia con ingeniería colombiana. Y eso hay que destacarlo, porque meterse a hacer equipos industriales de liofilización no es trivial. Y el hecho es que de primera funcionó, es decir, a 3 semanas de haber arrancado ya estaba al tope de la capacidad de diseño. ¿Tuviste algún choque cuando vienes de esa cultura europea, suiza, donde todas las cosas son muy bien planificadas
con estos ejercicios de nuestras burocracias en las instituciones públicas? Bueno, yo creo que los suizos son sobre todo pragmáticos. Tienen un sistema que funciona, tienen un buen sistema educativo, forman muy buenos técnicos, muy buenos ingenieros, y ellos son los que manejan la industria suiza, que hoy Suiza es el país más innovador del mundo. Así es. O sea que algo funciona bien en eso, pero no son tan burocráticos, al contrario, no son tan organizados y tan sistemáticos como uno se los imagina, ¿no? Yo estaba en Suiza francesa y definitivamente a los suizos también les gusta el vinito y les gusta comer bien y pasar el tiempo agradablemente. De manera que no es un pueblo rígido, así que... de manera que en ese sentido no hubo mucho contraste. Es decir, aquí Colombia es más folclórica, pero allá también son folclóricos. Igual de agradable. Igual, pero sí, lo que siempre me ha pesado muchísimo es la burocracia. Es cierto. Tu señora Mónica nos contó una anécdota sobre este particular. Para él, yo creo que fue más duro que para mí, porque vivió 14 años en Suiza y Suiza es súper organizada. Estaba en la Universidad de Lausana, pedía un aparato para medir, digamos, y en 3 días le llegaba. Llegó aquí a la Nacional y había que hacer, para obtener un lápiz, era 3 formularios, ¿no? Le quedó un poco difícil para él. Y la vida había cambiado bastante en 14 años. Cuando se fue era todavía una vía casi del siglo XIX, yo diría yo, en Bogotá. Cierto. Nos pasa, ¿no? Sí. Nos pasa con frecuencia. Bueno, se nos ha acabado el tiempo de este primer programa, queridos televidentes. Quiero darles gracias por su compañía y los quiero invitar especialmente a seguir en nuestra próxima emisión, en donde continuaremos conversando con el doctor Eduardo Posada Flores, presidente de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, y realizaremos un recorrido por la brillante trayectoria profesional de este reconocido científico colombiano y uno de los sabios de esa misión que en el año 1994 y ahora en el año 2019 se reactiva para pensar el futuro de nuestra nación. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Hasta la próxima.